Buenos días. Vamos a dar inicio al estudio de la confesión de fe, bautista de fe. La semana pasada estuvimos hablando de Cristo el Mediador en la parte 7, hoy vamos a dar la parte 8, el párrafo 8. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, te pedimos que nos guíes a través de tu Santo Espíritu al estudio de esta confesión, reconociendo, Señor, que la máxima autoridad es tu palabra, y si estudiamos la confesión es porque tú has capacitado a hombres para resumir las doctrinas de la fe, de manera que las podamos estudiar eficazmente, Señor. Te pedimos que nos guíes por tu Santo Espíritu, nos guardes nuestra mente y nos permitas entender lo que tienes para nosotros en esta mañana. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, vamos a comenzar a hacer una lectura seguida, luego vamos a pararnos paso por paso. ¿Ok? Dice, a todos aquellos, está escrito, tenéis la copia, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos, en los escogidos, para granjearles. Bien, ¿qué quiere decir la confesión? En este punto, en el punto número 8. Tengamos en cuenta que el capítulo 8 de la confesión es de Cristo el Mediador. En su función como mediador no solamente se exceptúan otras funciones de Cristo, sino que en Cristo como un total, ¿sí? 100% humano, 100% divino, sacerdote, profeta, rey, juez y salvador. Y por supuesto, también mediador. Entonces dice aquí la primera parte, vamos a leer de nuevo la primera parte. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Voy a leerlo de otra manera. Dios en Cristo le aplica la redención eterna de manera eficaz a aquellos a quienes ha escogido. ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 39. Podéis buscar los otros textos y si queréis los podemos leer, pero la primera parte la voy a leer yo. Juan 6, del 37 al 39, dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Entonces, recapitulamos. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y les comunica esa redención. Primera parte, ¿no? La segunda parte dice,
haciendo intercesión por ellos. ¿Dónde dice esto? Pues en Juan 10, versículos 15 y 16. Dice así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Uniéndoles a sí mismo por su espíritu, dice la parte número 3. ¿Algún hermano que pueda leer Romanos 8, versículos 1 y 2? Romanos 8. Versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, vuelvo y consigo y digo, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, que es lo que acabamos de leer ahora, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, que es lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Sigamos. Persuadiéndoles a creer y obedecer. La palabra que hay es persuadir, no es obligar. Dios persuade a aquellos que han obtenido la redención eterna, la cual Cristo les ha comunicado eficazmente y se las ha aplicado. Dice la parte 4, dice: revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Dios les revela, uniéndoles así por el Espíritu, revelándoles en la palabra por medio, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer. Entonces dice aquí, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Me había saltado el 4. ¿Qué les está revelando? El misterio de la salvación. ¿A través de qué? De la palabra. Vamos a ver Juan 15. No hemos salido todavía de Juan. Juan 15, versículos 13 al 15. Dice así: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. ¿Cuál es el misterio de la salvación? Que Cristo puso la vida por sus amigos, por aquellos que Él escogió. La parte 4 dice: persuadiéndoles a creer y obedecer. Y ahora sí, persuadiéndoles a creer y obedecer. Ahora sí, Juan 15. Sí, Juan 15, versículo. Primera de Juan 5:20, perdón. Primera de Juan 5:20. Estoy haciendo un lío, Primera de Juan 5:20.
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Bien, leerlo, bueno, yo personalmente, por lo general, prefiero primero leer los versículos y luego leer el texto para que no me pase como me está pasando ahora, que me estaba enredando. Pero lo que dice la parte 6, de 4, 5 y 6, dice así: persuadiéndoles a creer y obedecer. Dios nos persuade, no nos obliga a obedecer, nos persuade a creer y obedecer. Y eso lo vimos en 1 Juan 5:20. Dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el 6, gobernando sus corazones por su palabra y su espíritu, que es Juan 14:16. Ahora sí, Juan 14, versículo 16. 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, gobernando sus corazones por su palabra y su espíritu. Él ruega para que Él nos dé un Consolador, para que el Padre dé un Consolador, que es el Espíritu Santo. De esa manera gobernar los corazones por su palabra y por su espíritu. Y dice, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Salmo 110. Salmo 110, versículos 1. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso también lo dice en Mateo 22:44, Marcos 2:76, Lucas 20, Hechos 2:34 y 35. Pero nos quedamos con Salmo 110:1 y con lo que el texto, la parte 7, diciendo así: y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. O sea, no solamente con el poder Dios ha vencido a sus enemigos, sino también con su sabiduría. Quiere decir que la sabiduría de Dios es más alta y más elevada y trae salvación con relación a la sabiduría de los enemigos del Señor. Y continúo, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Efesios, un hermano que pueda leer Efesios 1, del 9 al 11. Efesios 1, del 9 al 11. ¿Del 9 al 11? Sí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces, dice, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Entonces dice que el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según le ha placido. O sea, a Dios le plació, le apeteció, quiso darnos a conocer
el misterio de su voluntad, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. No se lo propuso por causa de algo que haya visto hacia afuera, sino que él mismo se lo propuso en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, Dios se propuso en sí mismo, o sea, pensó para sí mismo y dijo, me voy a proponer de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, asimismo tuvimos herencia, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No aparece la influencia mía hacia Dios. Dios lo hizo según el designio de su voluntad, según su propio beneplácito. Y si no nos queda claro, como dice el versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, nosotros no influenciamos el plan de Dios para nada. Él lo escogió, Él determinó y Él lo estableció según el designio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto es lo que está diciendo la parte 8, de manera y en forma que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Lo que estaba diciendo, Dios no ha visto nada en mí que lo lleve a escoger. Así que la confesión de fe en este punto está siendo clara. No hay una condición que no ha visto nada Dios en mí para granjearme la redención. Dice, una redención eterna que ha sido comunicada eficazmente y aplicada, como dice la primera parte. Entonces, el último párrafo, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, la podemos ver en primera carta de Juan, primera de Juan 3:8 y Efesios 1:8. Ya que estamos en Efesios, vamos a leer el 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y primera de Juan, y bueno, y lo que hemos leído posteriormente, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo hermoso es que dice todas las cosas, no algunas, dice todas según a Él le ha placido. Y en 1 Juan 3:8 dice así. 1 Juan 3:8 dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La verdad es que el texto no lo veo muy claro con relación a la última parte, pero sí es cierto que dice gracia libre y absoluta sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Es posible que haya sido un texto a posteriori, ¿no? Es posible que haya sido un texto a posteriori que tendrá que ver con el párrafo anterior antes que con este, pero bueno, así estaba la confesión. Bien, entonces vamos a concluir leyendo de nuevo el párrafo 8 y sacando unas conclusiones. Aquí las tengo abajo y podemos leerlas a continuación. Dice así: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna
acierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Esto sí aplica, primera de Juan 3:8, dice que practica el pecado del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De manera, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Entonces, ¿qué nos enseñan estas secciones? Bueno, de Cristo el mediador, ¿no? Todo hasta hoy, ¿qué nos está enseñando? O sea, es cierto que nosotros lo hacemos domingo a domingo, pero a veces me pasa que no recuerdo que sea, no tengo al momento que ha sucedido anteriormente. Pues ahora voy a hacer un barrido hasta el día de hoy de lo que estas sesiones nos enseñan. Dice que los beneficios de la expiación de Cristo han sido aplicados a los escogidos durante todos los siglos. Esos son los beneficios de la expiación de Cristo, aunque no fueron realmente aplicados sino hasta la encarnación. Esto está en la parte 1 y 3. Que estos beneficios fueron aplicados antes de la encarnación por medio de tipos y ordenanzas distintas a las de ahora. Que la obra mediadora de Cristo involucra ambas naturalezas a la vez. Eso lo vimos la semana pasada. Que Cristo aplica la redención eficazmente a aquellos para quienes la compró. Pero la salvación del pueblo de Dios en todas las edades fue únicamente por medio de la cruz de Cristo. Lo que decía, involucra ambas naturalezas. Y también hemos visto que la obra mediadora de Cristo involucra ambas naturalezas, la parte humana y la parte divina. 100% cada una, la unión hipostática, que podríamos decir en teología. Dice, el plan de salvación es autoconsistente. Los escogidos del Padre fueron comprados por Cristo. Todo lo que el Padre me da y los que fueron comprados por Cristo son llamados eficazmente a su reino. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 6:37. También a ellas, las ovejas del otro rebaño, debo traerlas, y así ellas escucharán mi voz. Juan 10:16. Quiere decir que todo lo que Dios ha dado al Hijo vendrá, no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones de las cuales Él ha comprado para sí mismo. Dice, Cristo aplica eficazmente la redención. La forma en la cual Cristo logra esto está descrita brevemente en la sesión 8 de este capítulo de la confesión, pero se desarrolla y revela detalladamente en el capítulo 10 del llamamiento eficaz. Así que nos vamos a contentar con poner énfasis en el capítulo 8 en el hecho de que Cristo realmente aplica eficazmente la redención a aquellos por quienes murió. ¿Sí? Ya de nosotros del tema para ir más detalladamente pasaremos luego el capítulo 10, que lo daremos más adelante. Y una verdad para recordar, ¿no? Hoy hemos leído acerca de que Él llama eficazmente, nos revela la salvación y nos revela la salvación a través por su palabra y su espíritu, y ha vencido a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Entonces es bueno recordar ciertas verdades. La verdad número 1: Cristo ofrece la salvación de forma libre y sincera a todos los que escuchan el Evangelio, sean escogidos o no. Esto está en Mateo 22:14. Dice, vengan a mí también todos
ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, exclamó. 11:28. Dice también, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? Dijo Cristo de Jerusalén, pero no quisiste. Mateo 23:37. Quiere decir que se les ha comunicado el Evangelio a unos y a otros sin ningún tipo de discriminación. Les ofrece la salvación de forma libre y sincera a todos. Verdad número 2. Cristo prometió que ninguno que aceptara lo que ofrecía sería rechazado. O sea, tú al predicar el Evangelio, y si esa persona no rechaza el Evangelio, acepta a Cristo como el Señor y Salvador, no será rechazado por Cristo. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene yo no lo echo fuera o no lo rechazo. Al decir que Cristo aplica la redención eficaz a sus escogidos, debemos tener cuidado de no torcer o pervertir su significado y decir que otros impiden que acepte su gracia. Verdad número 3. La dificultad con los que no son llamados eficazmente se encuentra completamente dentro de ellos mismos. No es problema de la palabra de Dios, es problema del hombre que no quiere aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Evangelio es para todos, se les comunica a todos, pero no todos lo aceptan. Y eso está dentro de ellos mismos. Dice aquí, están muertos en sus delitos y pecados. No vendrán a Cristo. Consideran su Evangelio una locura. No es por lo que hace Cristo, sino por el hecho de quiénes son y lo que hacen, que no pueden venir a Cristo. O sea, la dificultad no reside en el mensaje, sino en el que recibe ese mensaje. Otra verdad y última que cabe recordar, dice, el hecho que los escogidos sí vienen es solo porque Cristo los capacita para poder hacerlo. Él crea un nuevo corazón dentro de ellos, y así ellos querrán aceptar la salvación que Él da libremente a todos aquellos que la reciban. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio, Dios nos ha revelado esto por el medio del Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esta es una verdad que nosotros debemos conciliar, ¿no? El hecho de que personas que nosotros comunicamos el Evangelio, la salvación, no está el problema en la predicación, no está en lo que uno comunica, está en la persona misma. Y si el Padre así se lo quiere revelar, pues se lo revelará y será llamado eficazmente y vendrá a Él y Él no le rechazará. Esto es lo que está diciendo el capítulo, el párrafo 8 del capítulo 8 de Cristo el Mediador. Entonces, vamos a terminar. Si alguno tiene alguna duda o si tiene algo además que quiera comentar, aquí está. De todas maneras, he dejado los versículos para que lo podáis mirar más detalladamente y estudiar acerca de Cristo el Mediador.